Don Jorge Meléndez, buenas tardes. ¿Cómo estás, Jorge? Don Julio Hernández López, Julio Astillero, un placer estar contigo como siempre. Gracias, Jorge. Ya está por ahí Salvador Frausto, hoy vestido de beisbolero con su gorra de los Diablos Rojos de México. ¿Qué es Salvador Frausto? Exacto, ya voy a empezar a hacer deporte, Julio y ¿En serio? Jorge. Ya voy a hacer béisbol. Correcto, muy bien. Muy bien. Terminando la mesa, me voy al campo. Te vas a batear. Me voy a batear, a macanear. A macanear. ¿Y qué posición juegas, Salvador Frausto? Tercera base, Julio, tercera base. Es complicada la tercera base, pero bueno, está bien. Muy bien, Salvador. Es que hace muchos doble plays. Sí, hace muchos doble play, ahí recibe, tira primera y saca. La segunda primero. La segunda, sí, claro, segunda primera y de segunda a primera. Exacto. El doble play. ¿Tú jugaste, Jorge Meléndez, béisbol? No, fui apostador cuando muy chico. Y se apuestan cantidades extraordinarias, quiero decirlo. Yo dejé de estudiar 4 años y me mantuve de jugar billar y apostar béisbol. Y luego ya reencaminé mis pasos, pero en el béisbol se apuestan cantidades inimaginables, porque a veces se apuesta si es bola o strike. Ya no voy a decir más, hasta aquí me quedo. Pero ¿cómo que de eso vivías? ¿De jugar billar? ¿De apuestas en los billares o qué? No, de apuestas en los billares, en el béisbol, claro. ¿Y eras bien buenillo para el billar? Buenísimo. Ahora soy de malo, de regular a malo, pero fue una maravilla siendo jovenazo. ¿Cuál es el secreto para hacer un fregón en el billar? Templanza en las manos, que ahora ya no tengo, pero jugaba yo carambola, pool bolita, etcétera, etcétera. Templanza, Salvador Frausto. ¿Templanza tenemos o templanza nos falta en estos momentos políticos y periodísticos, Salvador? Yo creo que justo ya empezamos en los días de templanza informativa, Julio, aunque todavía están ahí algunas marchas y vienen 2 más, pero me parece que ya la temperatura política de diciembre se siente en el sentido de que ya están de salida las últimas discusiones importantes de este año, ¿no? Esta marcha de camioneros, lo de la generación Z, la confrontación entre los bloques de la oposición, el bloque de la oposición y sus diferentes ramas con el bloque de la 4T, pero me parece que ya estamos en baja temperatura, que todavía hay ahí unos gritos y sombrerazos, pero ya no se siente la fuerza y el ímpetu. Me parece que ya en unos días más, inclusive las marchas estas convocadas tanto por Claudia Sheinbaum para el 6 de diciembre como por la etiqueta Generación Z y quienes la acompañan para el 14 de diciembre, será lo último que veremos. Ahí van a dejar su último registro, a cuántas personas pueden movilizar cada uno de los bloques, y de ahí en fuera, lo demás me parece que ya está de salida, ya no hay el fuelle de pelear políticamente como lo hubo durante este último año y el pasado, ¿no? Que fue muy duro el zipizape político, Julio. Bien, Salvador. Daniela Pastrana, bienvenida, Daniela, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Qué gusto verlos como cada lunes. Daniela, hoy estamos de beisboleros por incitación cachucheril de Salvador Frausto. Es lo que vi. Sí. Es lo que vi. ¿Jugaste algún deporte, Daniela? Pues sí, corro yo, o sea, dices que si jugué o ahorita. Ahorita o antes, ¿qué deporte te gusta o practicas o practicaste?
ahorita corro a alcanzar los taxis porque siempre estoy corriendo apurada. Es el mayor deporte que hago, es correr mucho, alcanzar un taxi porque se me van. Sí, bueno, en alguna época hice natación, en alguna época también. Bueno, no hice yo el deporte, pero iba y crecí mucho entre el campus de fútbol americano, porque mi familia es muy fan del fútbol americano, bueno, de los deportes en general. Entonces, sí, y yo nadaba hace años. Ahora ya casi no tengo tiempo de hacer muchas cosas. ¿Perdón? ¿Mm? Ahora ya no me da tiempo de hacer muchas cosas. Intento por lo menos ir a bailar o algo para mover algo de cuerpo, porque si no, uno se queda con esto de las nuevas herramientas para la información, te puedes quedar horas en la computadora, horas y luego te vas a acostar y tienes el celular. Entonces, sí, intento por lo menos de pronto también intento ir bailar. Porque eso no necesitas estar yendo a un lugar ni nada, ¿no? Sino puedes bailar en cualquier lado. Bueno, ya saben aquí, Daniela, bailadora. Daniela, si hubiera que utilizar un símil de este año políticamente, fíjense cómo ya estamos entrando a esa etapa nostálgicamente revisora del año ya. ¿Cómo viste el año? ¿Qué pasó en todo el año? Pero Daniela, ¿qué deporte crees que podría haber definido este año y sobre todo estas últimas semanas? La lucha libre, súper libre, el box, el hockey, ¿qué? ¿Fútbol, béisbol? No, yo creo que el béisbol, porque lo que hemos tenido, bueno, es un juego muy cerrado que creo que va perdiendo la oposición por base por bolas. O sea, básicamente es increíble lo que hacen, ¿no? O sea, increíblemente desasiado, increíblemente errado, increíblemente. No es que tengan grandes hits en Morena, ¿no? Han tenido cosas que ahora van a estar destacando, por lo que nos dicen, se va a hablar de las muchas cosas buenas que han hecho, pero no es que hayan tenido home run ni grandes hits, ni que estemos hablando de las grandes obras, aunque sí hay cosas que son muy destacables, pero en realidad han ido avanzando a pura base, esto de base por bola de la oposición. Y así van avanzando y pues les van ganando y ganando, ¿no? Metiendo carreras así. Bien, Daniela, gracias. Jorge Meléndez, regresando a tu etapa de apostador beisbolero, ¿a qué le apuestas en el futuro? Obviamente, ¿a qué le apuestas a lo que viene? ¿Crecimiento o se desinfla esta oposición que hemos visto ahora tan fuerte? Uno. Y dos, ¿cuál sería la estrategia que tendría que seguir el gobierno federal actualmente? ¿Base por bolas, es decir, dejar pasar a los bateadores peligrosos, apretar, echar todo hacia adelante y apretar con un picheo muy efectivo y muy fuerte? ¿Qué hacer, Jorge? Pues mira, acaba de pasar la Serie Mundial, en donde ganaron los Dodgers de Los Ángeles, un equipo al que yo le he ido muchos años, pero fíjate que estaba yo más interesado en el otro equipo de Canadá por dos razones. Primera, porque no quería que ganaran los Dodgers de Los Ángeles, a pesar de que era mi equipo, porque después van y le dan las gracias al presidente. Y no tiene que ser eso. Y segundo lugar, porque en el equipo canadiense había un receptor, como se llama, de origen mexicano. Entonces yo dije, ojalá ganen los canadienses para que pierda Donald Trump y para que gane alguien de origen mexicano. Uh-huh. Y en este deporte, lo importante es el picheo. El bateo es importantísimo, pero si tú no tienes pitchers y cerradores, como se llaman, o relevos de último momento, pues puedes perder el partido. Y creo que los Dodgers lo hicieron así, por cierto, con un pitcher
japonés. Y el principal bateador también de los Dodgers fue otro japonés. Claro. Yamamoto, el pitcher, y Ohtani, el bateador. Claro. Y yo creo que el gobierno debe de tener buenos cerradores. Y escuchándote en las anteriores entrevistas que le hiciste a Polimnia, a Luis Mendoza y a esta muchacha del CIDE, Celine González. Celine González, gracias. Creo que no hay cerradores en la 4T y que no hay un movimiento en Morena que haga el trabajo de abrir brecha para que después cierren los funcionarios las cosas. Y si bien yo creo que la oposición está desinfladísima, y con perdón de Daniela, ni siquiera le dan base por bola, sino la ponchan y se poncha ellos mismos, yo creo que tenemos problemas que no se discuten, pero son gravísimos. Y para eso, pues hay que ver el artículo de Gerardo Esquivel en Milenio Hoy, donde la economía está en serios problemas. Y hay que ver lo que señala Rosa Isela Rodríguez hoy en un periódico en donde dice, pues nosotros estamos abiertos para la discusión, pero los que no están abiertos para esto son los transportistas y un sector de los agricultores. Y estos dos sectores, yo quiero decir, Julio, son viejísimos en manejar tanto los transportes como la agricultura para su beneficio, sobre todo después, en el segundo caso, después del sexenio de Carlos Salinas, donde la agricultura, se privatizó y muchos sectores que vivían y producían ahora no lo hacen. Y entonces la agricultura también está oligopolizada, con algunos casos muy notables, que no es así, pero yo creo que tenemos esos problemas que se deben resolver. Gracias, Jorge. Salvador Frausto, para seguir, y ya terminamos aquí la ronda beisbolera a la que tú has incitado. ¿Le faltan relevistas, cerradores al equipo de Claudia Sheinbaum? Abrió con ciertos lanzadores que ya parece la mano agotada, ya parece que no están disparando adecuadamente sus lanzamientos, pero tiene buen equipo de cerradores que son básicos, según entiendo y según nos platica Jorge Meléndez. Salvador. Fíjate que creo que en algunas áreas tiene buenos cerradores de políticas públicas o de negociaciones o de iniciativas de ley, y en otras no. Por ejemplo, la de hoy, la de las marchas de transportistas, creo que es muy claro que está en dificultades en este momento el gobierno de Claudia Sheinbaum. Es decir, tendió una mano, pusieron mesas de diálogo, sentaron a muchos de los sectores de transportistas y el sector agropecuario en general. Y sin embargo, aunque hubo una serie de propuestas interesantes en el precio del maíz, las condiciones de venta, etcétera, lo que vimos hoy es una larga conferencia de prensa encabezada por la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, y el secretario de Agricultura y otros funcionarios relevantes del Poder Ejecutivo, que se están quejando y dicen, nosotros ya tendimos la mano, ya pusimos las mesas, pero no quieren hacernos caso, están ahí bloqueando las carreteras, etcétera. Eso quiere decir que algo falta por cerrar la pinza en estos pitchers cerradores de las negociaciones.
por lo menos en esta área de las movilizaciones, que me parece claramente que son movilizaciones con un alto componente de intereses políticos, concretamente uno, el de los transportistas del Bajío cercanos al PAN, otros más del norte, del área de Coahuila, Durango, muy cercanos al PRI. Es decir, hay ahí una serie de intereses políticos que se mezclan con demandas legítimas, como suele ocurrir en este tipo de manifestaciones siempre. Sin embargo, la desactivación de la jugada política me parece que el gobierno de Morena tiene más espacio para poder lograr resultados. Me parece que ahí los cerradores tienen que ver con el gabinete político de agricultura, en este caso, de las áreas de transportes, de agricultura, gobernación, y también los legisladores que coadyuvan, es decir, por ejemplo, pues están muy metidos los coordinadores en estas negociaciones de Morena en la Cámara de Diputados y Senadores. Sobre todo, me parece que Ricardo Monreal está muy atento y muy metido en este tipo de diálogos. Entonces, me parece que ahí falta algo para cerrar. Y en cambio, en el gabinete económico o en el gabinete de seguridad, veo mucha más eficiencia de los pitchers cerradores. Veo a un Marcelo Ebrard, al área de la Cancillería, Hacienda, teniendo un diálogo difícil, complicado con los Estados Unidos, y sin embargo parece que van sacando resultados a pesar de que hay una serie de amenazas, pero de Trump, pero pues ya parecen ser casi una estrategia muy cantada, ¿no? Un día dice que va a intervenir en México y va a mandar están pensando en mandar a gente armada a combatir a los cárteles, y a la siguiente semana o el propio Trump o la vocera o algún alto funcionario dice, no, estamos en un gran diálogo con la presidenta Sheinbaum, etcétera, ¿no? Es decir, me parece que hay áreas donde se están cerrando mejor las negociaciones, y que es el sello de este primer año de gobierno, de este año en particular, en el cual en estas áreas y en el área de seguridad, a pesar de las dificultades, cerraría con mi comentario y lo digo de manera breve, más del 35% la disminución de homicidios, pero también el caso de Carlos Manzo. Me parece muy interesante cómo está ya desdibujándose la narrativa de la oposición. Ya hoy vimos a los columnistas favorables al PRI y al PAN muy enojados porque atraparon o están bajo investigación a la guardia personal municipal del alcalde de Uruapan. Es decir, el cártel Jalisco de Nueva Generación infiltró y compró a parte de la escolta. Falta mucho en esa investigación, pero ya tenemos elementos muy claros de infiltración en el círculo cercano del alcalde de Uruapan y de cómo el cártel Jalisco ofreció 2 millones de pesos y fue contratando a 2 chavitos menores de edad, a un señor de 35 para que los contratara. Luego matan a los 3 estos personajes, detienen a 7 escoltas del área cercana. Es decir, se cae el relato opositor, se desinfla demasiado rápido ese tema de Carlos Manzo desde la óptica opositora. Gracias, Salvador. Daniela, no sé si escuchaste, creo que no, cuando estaba diciendo Salvador Frausto que él considera que se va a ir un poco despresurizando lo que hemos visto todo este tiempo, por sus factores internos de que, por ejemplo, lo que menciona Salvador me parece muy interesante, ese hecho de cómo se va revirtiendo lo que en principio fue bandera convocante del movimiento de la falsa generación Z, porque finalmente, pues el primer círculo de las escoltas o la guardia de Carlos Manzo, pues
pues fueron seleccionados por él y que él había establecido que fueran los únicos que estarían cerca realmente de él y la protección federal en la periferia. ¿Crees que se va desinflando todo esto o al contrario que solo será un descanso de temporada para reanudar hostilidades fuertes el año que entra? Mira, yo creo que no hay un descanso de temporada, sobre todo de algunos actores que no son necesariamente los que están aquí en México. Lo digo porque hoy mismo acaban de señalar en Estados Unidos al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Ahora sí había dicho que lo iban a incluir como líder del narcoterrorismo, no sé qué cargo es eso. Del cártel de los soles, un cártel inexistente, y hoy ya pues dijeron a partir de hoy ya es, ya está considerado así, ¿no? Entonces, lo que sí creo es que estos procesos son largos, o sea, el tema de la presión con México tiene que ver como con todos lados, con muchos intereses, dependiendo de cómo van o qué tanta fuerza o qué tanta resistencia tienen los países, pues Estados Unidos va apretando, presionando, como con distintos niveles. Si uno lee o revisa las cuentas que son muy afines al gobierno de Trump en Estados Unidos, vemos que no están nada descansados, la verdad. Están presionando, con mira, supongo, a las negociaciones del TEMEC y a algo que ya creo que ya hemos platicado aquí, que tiene que ver con el interés de que en esa negociación se abra un panel con los temas energéticos, con el tema de Pemex y con el tema de la energía, porque pues los empresarios en Estados Unidos piensan que no está haciendo, o sea, que la política de protección de México, que empezó con López Obrador hacia estos sectores, pues no está siendo muy pareja con ellos, les gustaba más como estaba con Peña Nieto. Entonces, creo que la presión va a seguir. Entonces, creo que mal haríamos, y mal haría también Morena, en pensar que esto se va relajando solo porque se les desinflan las movilizaciones en la calle a estos sectores que están funcionando como arietes, como así, de títeres, pues, de esos intereses que son muy claros en Estados Unidos. Se les desinfla uno, se les desinfla el otro, puede pasar que en la calle pues no logren articular mucho, pero sí van a estar articulando en las campañas sucias que corren en redes sociales. Eso no va a parar, eso va a seguir, eso ya lleva un rato y se va desgastando al final de cuentas. A mí me parece que es importante que lo tengamos claro y que veamos cuáles son los intereses que hay reales sobre lo que está ocurriendo y por qué esta idea de mostrar que hay desestabilización o crisis social en México, porque siento que ha habido un error, Julio, de parte en general de Morena y de el gabinete en general, que siempre van atrás de la presidenta. O sea, ella dice y ellos van y salen a decir todos que ella tiene razón. Pero tendría que ir adelante, o sea, el partido, los dirigentes, incluso algunos personajes importantes de la 4T, tendrían que ir adelante, un poco abriendo brecha, quitando maleza, pavimentando el camino, diciendo cosas que a lo mejor ella no puede decir, porque ella pues no va a decir que el gobierno de Trump, o sea, que el presidente Trump es terrible, ¿verdad? Ella pues, no lo va a poder decir, pero tendrían que estar abriendo ese camino para que ella pudiera caminar con un poco más de tranquilidad algunas cosas, ¿no? Y veo que no lo están haciendo. Entonces, yo pienso que no hay que relajarse, que ojalá, y creo que sería importante, sea una movilización grande, la del 6 de diciembre, que no sea solo corporativa, no solo con los grupos institucionales, no solo clientelar, sino que realmente vaya mucha gente, y ese es el gran reto que yo veo. Y ya con esto cierro, creo que es un reto importante que se logre que haya una movilización cuando la gente no siente que, o sea, si las personas no sienten que hay una emergencia por la cual hay que movilizarse, pues entonces lo que vamos a tener ahí es una movilización partidista, corporativa, que pues realmente no va a ayudar tampoco a que esté activo esta alerta contra lo que sí se va a estar moviendo. Bien, Daniela, gracias. Jorge Meléndez,
El próximo 6 de diciembre, celebración por los 7 años del proceso 4T. ¿Qué opinas? ¿Es un hecho necesario para poner de relieve las cosas buenas que se han hecho en este proceso? ¿Crees que va a ser una manifestación monstruo en cuanto a cuantiosidad para mostrar que hay una fuerza popular infinitamente mayor que la mostrada por los opositores? ¿No debería de realizarse? ¿Qué opinas, Jorge? Yo creo que sí, y yo te platicaba en programas anteriores que hasta compañeros del 68 y del 66 decían, vamos a movilizarnos a favor de la 4T, aunque tengamos nuestras críticas, nuestros comentarios en contra. Yo creo que hay que hacerlo, pero coincido con Daniela Pastrana. Simplemente hay que leer varios periódicos hoy que en sus secciones de la casa le echan la culpa de todo a México, parecen como voceros de Estados Unidos, y plantean lo que dice Daniela. Es que en la Comisión Federal de Electricidad y en Pemex, en otros, en el agua y demás, no se han abierto para tener un TEMEC en donde pueda haber la gran inversión, bla, 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 bla. Es decir, siguen diciendo lo que señalaban con Carlos Salinas, Miguel de la Madrid, y después de que México tiene que abrirse en todos los sectores para que venga la inversión extranjera y ya podamos tener un país maravilloso donde haya muchos empleos y una gran riqueza y demás. Sí, pero con la gran explotación y con la economía extractivista que ya han denunciado muchos desde el ZLN hasta los compañeros que han incluso sido asesinados por la defensa de la tierra o los derechos humanos. Y esta es una cuestión que vamos a tener permanentemente. Por eso yo creo que las movilizaciones deberían de ser y deberían de citarse no solamente por los personajes principales que ya están muy quemados, con todo respeto, tanto Adán Augusto como todos los líderes sindicales. Bueno, ya se aumentaron 103,000 pesos mensuales. Los legisladores nunca van a las sesiones y votan por internet o ni siquiera por eso. Y entonces uno dice, qué vergüenza que esta clase política se aumente el salario mientras otras personas están en condiciones terribles. Ya cuando tú hablabas con Luis Mendoza, él hacía una radiografía muy rápida de lo que le está pasando a la generación Z, no los que la utilizan, lo que le está pasando a esa generación. No van a tener jubilación, no van a tener un salario digno y permanente, no van a tener vivienda, no van a tener derechos, etcétera, etcétera. Eso es lo que le está pasando a la generación Z, no solamente en México, Julio, en el mundo. Y entonces hay que tener mucho cuidado. Hoy mismo leía que el gobierno de la Ciudad de México va a tener 600 viviendas nuevas para los jóvenes. Aplausos, pero 600 viviendas es casi nada para lo que necesitan estos jóvenes. Entonces, si no vamos atacando los nuevos problemas, en lugar de ir postergando las cosas y diciendo, pues vamos muy bien porque la señora Claudia Sheinbaum tiene 80% o 70% o lo que sea, si no vamos atacando las nuevas causas, van a ir estallando. Por lo tanto, yo sí creo que hay que hacer una manifestación
llamando a los sectores sociales, incorporando sus demandas y sus propuestas, tratando de salir adelante en esto, y no solamente quedarnos en el regodeo y diciendo, bueno, pues es que el señor Ricardo Salinas Pliego y Diego Fernández y Carlos Salinas y Felipe Calderón, bueno, eso está bien, esos son unos sinvergüenzas todos y destrozaron al país. Pero hay que ver qué se nos viene adelante. Y eso creo que es lo que tenemos que hacer, no para decir, pues este gobierno no sirve, no, sino para decir como lo dijeron tus 3 entrevistados anteriores, pues hay problemas en el CIDE, hay problemas en la generación. Polimbia, que fue una funcionaria importantísima, dice, hay problemas en el país. Yo cuando estaba como funcionaria, pues no los veía, pero ahora que estoy acá, pues ya me doy cuenta mayormente. Y en efecto, cuando está uno de funcionario, resuelve algunos problemas, dice, no, pues ya las cosas van mejorando. No, hay problemas. Y luego tenemos a este señor Trump, que puede ser un taco, como le dicen Jesús Esquivel, en un programa que hacemos los jueves también acerca de Estados Unidos, pero de todas maneras es una amenaza latente. ¿Qué acaba de decir? O Zelensky se somete o yo le quito el apoyo. Es decir, es un personaje verdaderamente enloquecido y puede volver con México. Ya sabemos que tenemos problemas con él y que sigue la baja de remesas que llegaban de Estados Unidos por la migración y 1000 problemas más. No quiero extenderme, pero quiero decir que tenemos problemas y hay que enfrentarlos. Bien, Jorge, gracias. Salvador Frausto, ¿qué pensar de las movilizaciones, en específico de los manifestantes relacionados con el transporte, con la producción agropecuaria? Y en ese contexto, las marchas de la generación Z, en fin, y en ese contexto, una concentración de celebración en el Zócalo el próximo 6 de diciembre. ¿Está ese horno para bollos o debería ser de otra manera? ¿O es correcto que salga la 4T a plantear y a defender su fuerza y su presencia social, Salvador? Creo que incluso es necesario que salga a la calle, que se manifieste el sector que apoya a Claudia Sheinbaum y al proyecto de la Cuarta Transformación, porque no debe dejar a dudas lo que me parece que es como la quinta o sexta mentira, entre muchas mentiras, pero digamos, hay como unas 5 o 6 mentiras de la oposición, de la derecha, sobre todo de la derecha radical, aliada con unos sectores conservadores de México, de empresarios, de estos analistas de la transición, de la llamada transición democrática del PRIAN, o la alternancia por la democracia, que decían ya esto ya es la democracia y todo lo que ahora está pasando, entonces ya es una regresión hacia la autocracia o hacia las dictaduras. Bueno, me parece que salga a la calle la representación del 70% de apoyo de Claudia Sheinbaum es muy importante para cubrir ese vacío, es decir, no tengo dudas de que van a salir a la calle, van a manifestarse. Me parece interesante cómo lo están convocando a celebrar el 7º año de Morena en el gobierno. Es decir, si el tono es una celebración, es una fiesta, es un salimos, y estamos estas personas que apoyamos este movimiento, me parece que incluso muchos espontáneos que apoyan a la presidenta Sheinbaum y al proyecto de la Cuarta Transformación, pues van a salir y van a ir
a decir, miren, aquí estamos, nosotros nos identificamos, somos estas personas que salimos y apoyamos. Bueno, eso me parece importantísimo. Como también es totalmente legítimo que el 20% enojado insista en tratar de volverse a cobijar en este grupo, en el falso grupo de la generación Z, porque la primera convocatoria a la marcha del 14, otra vez, por tercera ocasión consecutiva, surge por primera vez en la cuenta Generación Z México. Es decir, esa cuenta anónima que ya ha demostrado Ajax y Luis Mendoza, como bien lo has, Ajax en principio, y lo relatan de manera muy interesante en la revista Dominga, este domingo, y conversaron contigo hace un rato, Luis, fue empujada por una agencia digital de un exdiputado del PRI, con intereses que terminan tocando a los sectores empresariales, políticos de ese grupo, ¿no? Del grupo que organizó la Marea Rosa. Ahora, es legítimo que se manifiesten. Entonces, me parece que para cerrar el año, van a cerrar con una manifestación el 6 de diciembre, el oficialismo, de alegría, de fiesta, y una manifestación el 14 de diciembre de enojo. Vamos a ver si se vuelve a organizar la estructura de PRI-PAN y de la Marea Rosa, pues van a salir más ciudadanos. Van a invitar a los violentos como los invitaron a la marcha del 15N, o no los van a invitar como no los invitaron a la marcha del 20N, este grupo. Es decir, a mí me parece que el rechazo de la sociedad fue tan grande para la violencia que tendrían, si fueran inteligentes, que salir y marchar pacíficamente y mostrar sus reclamos reales y tratar de articularlos para que su base electoral los entienda y entienda que están pidiendo más allá de decir no a todo. Entonces, ahí me parece, y cerraría el comentario diciendo, yo creo que el caso de los transportistas es distinto, es muchísimo más político. Por ejemplo, una de las demandas que están poniendo es que no les gusta la ley de aguas que se está discutiendo en el Congreso. ¿Por qué? Porque los dueños del agua en el Bajío son exgobernadores y dirigentes del PAN. Esos, en un reportaje de Rivelino Rueda que de hace algunas semanas, queda muy claro con documentos y demás, son los exgobernadores de Aguascalientes, de Guanajuato, de Jalisco, panistas, incluidos Vicente Fox y muchos dirigentes, y Marco Cortés tiene también su cachito de agua. Entonces, si no quieren ellos que los pongan en regla y que dejen de abusar de privilegios y de permisos que se dieron ellos mismos cuando estaban en el poder. Entonces, se contaminan esas marchas, concretamente esta de los transportistas. Entonces, me parece muy interesante y sí me parece que vamos a cerrar el año con un tono más tranquilo, que van a guardar un poco las armas, las fuerzas en disputa, van a dejar sus últimos mensajes y con permiso. Creo que van a reservar fuerza para el próximo año. Bien, Salvador Frausto, gracias. Así es que vamos ya a estar puestos para celebraciones navideñas tranquilitas y demás cosas. Esperemos que así sea y que, pues la verdad, todo el temblor y el movimiento político estremecedor que hubo en estos tiempos pueda bajar de tono y, bueno, encauzarse en términos menos ruidosos y a veces menos peligrosos. Jorge Meléndez, pues tengo que volver con tu vocación de experto en análisis beisbolero y preguntarte de lo que se ha visto este año, ¿cuál entrada te pareció la más peligrosa del juego que se lleva hasta ahora? Con entrada quiero decir qué episodio, qué momento destacarías como el más definitorio de lo que llevamos de este año. ¿Cuál sería ese momento? Uno. Y segundo, si la estrategia de Palacio Nacional te parece
adecuada en cuanto a cabeza fría, en cuanto a no generar demasiados cambios en su bullpen, en su espacio de los jugadores? En fin, ¿qué opinas, Jorge? Bueno, rápidamente, yo creo que el más peligroso fue el 15 de noviembre por todo lo que significó el famoso no bloque negro, sino Alejandro Meléndez y yo hemos dicho una forma de tratar de desestabilizar al gobierno con grupos que estaban entrenados, porque esas vallas no se quitan así rápidamente. Entonces, yo creo que ese es el asunto más problemático que ha tenido. En segundo lugar, muy rápidamente, yo creo que pues seguimos teniendo una serie de jugadores en el equipo de Claudia Sheinbaum, e insisto en ello, que no deberían estar ahí. Bueno, ¿qué hace el señor Adán Augusto si ya ni siquiera lo recibe la señora presidenta, según algunos personajes? Pero además hay tipos ahí que son verdaderamente impresentables. El señor Rocha Moya diciendo, pues a mí me vale porque a mí me puso Andrés Manuel López Obrador. Haya sido cierto, no haya sido cierto, esas cosas pues no se dicen. Y luego una cantidad de gobernadores que son más priistas que morenistas. Y finalmente personajes en el poder legislativo. Por eso hay que, ojalá venga la reforma electoral y cambie muchas cosas, que no hacen nada, cobran mucho y además tratan de estar en el poder muchos años, como los Monreal. Con todo respeto, pues eso no se vale. Es decir, les dice una cosa la presidenta Claudia Sheinbaum y ellos insisten en tratar de hacer lo que les da la gana. Y yo creo que sí habría que tener algunos cambios, porque en efecto tenemos, a veces los problemas se soslayan. Sí. Vamos a importar más maíz y el próximo año en México. Bueno, pues somos un país en donde el maíz es primordial. Y si seguimos así, yo no estoy diciendo que los agricultores que hacen los paros y demás sean los que están en una situación difícil, pero sí muchos a los que no les llega el apoyo por diversas razones, incluidos sus gobernadores que les impiden eso. Y luego, en salud, Julio, bueno, acaban de inaugurar unos hospitales en Puebla. Yo te quiero decir que estos hospitales no hicieron las edificaciones para la radiología. ¿Y sabes dónde hacen las radiologías de los enfermos en Puebla? En un hospital privado. ¿Y cómo el IMSS y Bienestar acaba de inaugurar un hospital que estaba años cerrado por un temblor y acaba de hacer otro y no pone las cosas para los enfermos de cáncer? Bueno, esos son no negritos en el arroz, sino problemas muy serios que hay que decirlo, así como tú dijiste con tus entrevistados esas cosas. Y no se trata por querer desestabilizar a la 4T, no, sino por lo que ya han dicho muchos y que también Daniela plantea. Yo creo que hay que plantear esos problemas para que se resuelvan y no para estar haciéndole la contra a la 4T. Bien, Jorge, gracias. Daniela, ahora tú conduces y muy bien el noticiero Sinsonte del canal Red
en México, y muy bien. Entonces ya me comprenderás que a veces no onda, y en lugar de que te hubiera dicho que tú seguías en el orden de las intervenciones, le dije a Jorge, ¿cómo te va con el manejo de las entrevistas, los tiempos y los entrevistados, Daniela? No, Julio, pues yo aprendo de ti y de todos los que ya tienen larga camino en esto, los veo, los escucho y veo cómo les resuelven, porque para mí ha sido toda una super experiencia. Yo, por supuesto, nunca había hecho tele y nunca un noticiero de 4 horas. Es que trabajar, ¿no? Qué barbaridad, es muchísimo. Entonces, pero pues ahí va, ahí me va, resolviéndolo e insisto, aprendiendo de los que ya llevan largo camino en esto, que sí me sirve mucho luego ver cómo le hacen. Pero no, yo por supuesto que hago eso y 1000 cosas más todos los días. Y llega un momento en que ya no sé ni quién soy y luego tengo mucha hambre porque empezamos bien tempranito. Sí, sí, sí. ¿De 7 a 11, Daniela? De 7:15, así, a las 11 más o menos que terminan las mesas, que son muy entretenidas, por cierto, eso sí ha estado muy interesante, porque sabes que tenemos esta dinámica que sí, el presencial le da una cosa distinta. Yo creo que ya las mesas estas que tenemos así en línea, pues tienen, aquí lo hacen, y sobre todo por tu habilidad, Julio, se hacen muy ágiles, pero no en todos los espacios son tan ágiles. Y cuando estás en persona, no, hombre, se dan unas interrumpidas, me quitan, no sé qué, me quitan, claro, el mando de cualquier cosa, entonces se vuelven realmente entretenidas y sobre todo muy interesantes, muy, muy, muy interesantes. Bueno, 7:15, ahí está Daniela Pastrana en el canal Red. Pero Daniela, mañana viene pues el 25N, una manifestación más de mujeres contra la violencia. Ya está con vallas y con instalaciones de esas de concreto, los alrededores de, digo, la parte de Palacio Nacional, Catedral, la Suprema Corte. ¿Qué esperar? ¿Qué se ha avanzado? ¿Qué se logra? ¿Qué con la violencia que puede volver a haber, Daniela? Oh, mira, siempre es un tema, yo creo que se ha utilizado también en muchos sentidos el movimiento feminista, por las diferencias que tuvo desde el gobierno pasado con Andrés Manuel López Obrador y también en alguna medida con Claudia Sheinbaum, aunque en la segunda parte o en la última parte del gobierno de Claudia Sheinbaum en la ciudad se pudo trabajar para amortiguar pues las tensiones que habían, y en este gobierno que Claudia ha tenido un giro pues muy claramente de atención hacia temas de afectaciones a las mujeres, pues creo que se ha ido reduciendo esa tensión que hubo en el sexenio pasado, pero siempre pues es el movimiento, hay que decirlo, el de más potencia, que tenemos en México en los últimos años, el que aglutina pues más fuerza, que concita además a mujeres de muy distintos sectores sociales. ¿Por qué? Pues porque la violencia contra las mujeres en México es una cosa seria. Yo eso sí creo que a veces vamos normalizando cosas que no podrían ser normales, que un feminicidio ya tendría que ser un escándalo. Si hubiera un feminicidio al año, bueno, aquí podemos seguir teniendo cuentas y podemos decir, bueno, reducimos de 30 a 20 al mes, eso es gravísimo. O sea, ese tipo de cosas, las violencias cotidianas, sistemáticas, pues generan esta reacción y esta aglutinación de causas, de muchas, muchas y múltiples causas de muchas mujeres. Ahora, tradicionalmente siempre es más fuerte la del 8M que la del 25N, eso en todas las historias, pero creo que justamente lo que ha ocurrido pues en la agenda en las últimas semanas, desde el acoso que tuvo la presidenta, todo lo que ha habido con el tema de la Miss Universo, que muy buena explicación que te dio Tere Rodríguez de la Vega para entender por qué ese concurso debería irse, como bien escribieron en su titular, a la basura de la historia.
por muchos motivos, y luego el asunto también de las protestas que ha habido también en la universidad, en las universidades, estos asuntos, por ejemplo, lo que ocurrió en la Universidad de San Luis, pues hace poco, ¿no? Esta violación que hubo, son cosas que son muy graves. Entonces, creo que ahorita hay cierta efervescencia. También creo que va a haber cierto cuidado de algunos grupos de feministas de no ser involucrados en estos actos o no ser incluidos dentro de esa bolsa de grupos que intentan desestabilizar o generar esta percepción de desestabilización. Entonces, pues creo que hay muchas expectativas. Ahora sí que no tenemos muy claro el pulso de qué es lo que puede esperarse mañana. Las vallas siempre son una invitación al enojo, como la presencia siempre de policías, pero también es una necesidad, pues, de que estos impulsos y estos movimientos, por una causa que es muy legítima, que es la violencia a las mujeres, que tendría que estar ya mucho más avanzada su erradicación, pues que no sea mal utilizada por todos estos gañanes, como ocurrió con el tema del acoso a la presidenta, que se usa y inmediatamente se trata de instrumentalizar políticamente. Entonces, creo que por ahí va la cosa. Vamos a esperar a ver qué pasa mañana. Yo espero que haya una movilización también masiva, abierta, por un tema que es grave, que es delicado, que no debe, o sea, cuando la gente de pronto te dice, bueno, pero es que no está tan mal porque ya se redujo, dices, no, o sea, los números que tenemos de violencia hacia niñas, hacia mujeres, no son aceptables. O sea, no pueden ser aceptables en ningún tipo de sociedad democrática. No podemos conformarnos con que ya se redujo, se tiene que eliminar la violencia contra las mujeres, y creo que ese tiene que ser el llamado de mañana y luego hacen 16 días de activismo en el mundo, creo que ese tiene que ser el llamado. Bien, Daniela Pastrana. Tercera base, Salvador Frausto, llega el momento del postrecito beisbolero o de lo que usted quiera. Aquí estamos listos para recibir el lanzamiento del pitcher Salvador Frausto. Bueno, pues cacho la bola que lanzó Daniela sobre el 25N. Es decir, me parece muy interesante, la verdad, que lo más importante de este tipo de manifestaciones que va a ocurrir mañana y que ocurre todos los años, y tiene razón Daniela, el día, digamos, más visible en cuanto a presencia en la calle es el 8 de marzo. Sin embargo, el 15N también tiene ya su tradición de muchísimos años para que se visibilicen las violencias contra las mujeres. Me parece que ese es el eje central de estos días y de los 16 días de activismo que hay posteriores a este tipo de expresiones. Y yo creo que pues sí, ahí está. Mañana vamos a publicar un reportaje de mi compañera Laura Sánchez Ley en Milenio sobre la explotación sexual de menores de edad, que son las chicas que atrapan, capturan, sobre todo en Puebla y en Tlaxcala, pero también en otros estados, pero en esos dos estados es gravísimo, y se las llevan a la frontera norte para prostituirlas o para llevarlas o cruzarlas a Estados Unidos con esos mismos propósitos de explotación sexual. Entonces, visibilizar esto, visibilizar esas historias me parece importantísimo en estos días, que no se nos olvide que las cifras, aunque hayan bajado un poco en los últimos tiempos, nunca no es suficiente, tienen que bajar más, no solo los temas de explotación sexual y la justicia que debe haber para reparar el daño de las víctimas, sino también de manera muy decidida por temas de desigualdad económica entre las mujeres y los hombres, para ver, seguimos viendo la brecha salarial entre un directivo mujer y un directivo hombre, entre un obrera mujer, un obrero hombre, etcétera. Es decir, la lucha en la que debemos participar y solidarizarnos cada vez más
todos los ciudadanos del país y del mundo, debe ser más visible. Entonces, yo creo que por ahí es donde hay que caminar. Esperemos que este 25N marche en base a una expresión de las demandas de las mujeres. Escuchemos todos, sobre todo el gobierno, pero escuchemos todos cuáles son las demandas que están sobre la mesa y que están ahí y que llevan años retumbando alrededor de nuestras orejas y de los medios de comunicación y de las redes, y que poco a poco pues van encontrando cada vez mayores aliados y aliades. Sin embargo, pues se necesita más esfuerzo para eso. Entonces, sí, sin duda es una fecha muy importante mañana para solidarizarse, para participar de alguna manera y para amplificar los mensajes que veamos en redes sociales, y quienes puedan salir a marchar, quienes que salgan a marchar. Entonces, me parece ahí una cosa muy interesante de visibilización de un problema que tenemos muy grave. Gracias, Salvador. Postrecito, por favor, Jorge Meléndez. Con la frase, la verdad no se calla si tú la defiendes, en Periodistas Unidos empezamos hoy una campaña de apoyo a nuestro portal porque tenemos problemas económicos bastante graves, y a quienes nos apoyen económicamente les vamos a retribuir con fotografías, con libros y con grabados firmados por el autor, tanto por Alejandro Meléndez como su servidor y otros compañeros que nos han donado obra para esta campaña, porque pues tenemos algunos problemas económicos, y también vamos a regalar ejemplares de una revista que hizo un hermano mío que murió muy joven, Hugo Tulio Meléndez, donde se demuestra por medio de esta revista. Por cierto, en el primer número escribieron Ifigenia Martínez y Cuauhtémoc Cárdenas, donde se demuestra cómo con la desaparición del ejido, y tenemos una buena cantidad de ejemplares de la revista México Agrario, vino la debacle de la economía campesina mexicana, tanto que, como decía yo, tenemos ahora el 40 al 50% de importación de maíz y de muchos otros productos indispensables como frijol, cebada y demás. Entonces vamos a regalar estos ejemplares y demás a quienes donen, porque queremos seguir informando, como dice también otros de los lemas, sin miedo y sin censura, y necesitamos el apoyo de quienes nos están viendo. Entonces, ese sería mi postrecito. Creo que tenemos un video promocional, es un minutito, vamos a ponerlo y regresamos con el cierre con Daniela Pastrana, por favor. Gracias. En México, uno de los países más peligrosos para el ejercicio periodístico, en Periodistas Unidos hemos trabajado para visibilizar historias que pocos medios abordan, como el acompañamiento a familias que buscan justicia, a comunidades que resisten la violencia y a artistas que construyen esperanza. Sin embargo, debido a la precariedad económica y laboral del sector, hoy nos vemos en la necesidad de solicitar apoyo para sostener este proyecto. Cada donación ayuda a mantener viva nuestra red, desde $1 y hasta lo que tú decidas donar, pero como muestra de agradecimiento por tu donativo tendremos algunos regalos. Si tu donación es, a partir de $500 mexicanos, estaremos dándote un libro de la colección de la revista México Agrario. En caso de que dones, a partir de $1,000 mexicanos, te daremos un ejemplar del libro Asalto al Cielo, lo que no se ha dicho del 68, autografiado por su autor Jorge Meléndez. Y espera, porque si nos ayudas con $3,000 mexicanos o más, te daremos uno de los grabados, fotografías o carteles enmarcados. Tú puedes elegir cuál. Puedes donar a través de la plataforma GoFundMe o directamente a la cuenta de Scotiabank.
Si no tienes dinero, igualmente nos puedes ayudar mucho siguiéndonos en todas las redes sociales, suscribiéndote y compartiendo nuestro contenido con tu comunidad. Dona hoy, síguenos y sé parte de esta red de periodistas unidos por la verdad. Bien, pues ahí está la invitación. Gracias, Jorge, gracias. Daniela Pastrana, por favor, postrecito. Bueno, pues muy rápido insistir y creo que es importante que sí pensemos lo que significa como celebración o como protesta o como lo que queramos la movilización del 6 de diciembre, independientemente de los motivos que tenga Morena o el gobierno, creo que hay que estar ahí. Creo que yo no soy tan optimista como Salvador. Mi abuela diría, Dios te oiga, con eso de que nos vamos a ir a descansar felices. Generalmente en estas épocas pues se caen helicópteros, hay fugas, ocurren siempre muchas cosas justo cuando se baja la guardia. Entonces creo que pues así va a estar, que ojalá podamos tener unos días de descanso, pero me temo que por lo menos nosotros vamos a tener chamba todo el mes de diciembre, y sí creo que es importante pues que esa movilización, como decía Jorge, pues convoque a los sectores de la izquierda institucional y de la izquierda más allá de Morena, y en general a la población, porque sí son momentos en los que pues ya sabemos que Estados Unidos siempre va midiendo, ¿no? ¿Qué tanta respuesta? ¿Cómo tiene las respuestas de cada país para saber qué tanto va impactando? Entonces creo que es importante ir, y bueno, y si ya después de eso pues ya nos podemos ir, sí, como dice Salvador, a descansar, a ver si es que lo logramos. Bien, gracias Daniela, gracias Jorge, gracias Salvador, gracias a los tres. Gracias a todos, saludos.